La doctora Adriana Schwartz Tapia ha ejercido la medicina durante más de 40 años en múltiples países de África, América Latina, Asia y Europa, bajo el paraguas de Naciones Unidas y diferentes agencias intergubernamentales, fundamentalmente en misiones humanitarias. De formación médico-cirujano, ginecóloga obstetra, experto en ozonoterapia y concentrado de factores de crecimiento inducidos con ozono, este último por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es autora de una nutrida variedad de artículos científicos y libros. El libro más reciente, publicado en el año 2017, Manual de Ozonoterapia Clínica, ha sido todo un referente sobre la materia a nivel global. En México, dictó 2 conferencias magistrales en el Sexto Congreso Internacional de Terapias Avanzadas en Medicina, celebrado en la Riviera Nayarit en noviembre del año 2018. Actualmente preside la Asociación Española de Profesionales Médicos en Ozonoterapia e impulsa los avances para que sea regularizada de conformidad a la legislación sanitaria vigente en más de 11 países, donde brinda asesoría en materia regulatoria, entre ellos México. Ha recibido múltiples premios honoríficos por su trabajo investigativo en ozonoterapia y trayectoria profesional. Para ExomLab es motivo de gran orgullo contar con su participación en esta charla sobre un tema que sin duda es de interés mundial. El biólogo Ricardo Rangel Martínez es egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en donde se especializó en el área de la biología experimental. En 1997 inició su trabajo de tesis en el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud en el Departamento de Inmunogenética. Un año más tarde, recibió la jefatura del Laboratorio de Histocompatibilidad, participando en la constitución del primer registro de donadores no relacionados de médula ósea, Donormo, y el primer banco altruista de células progenitoras hematopoyéticas de la sangre del cordón umbilical. Durante los siguientes 5 años, participó como profesor de los cursos taller de actualización en inmunogenética e histocompatibilidad avalados por la UNAM y la Sociedad Americana de Histocompatibilidad e Inmunogenética. Parte de su contribución en trabajos académicos referentes a la biología e inmunología, destacamos su trabajo como autor principal en el estudio El papel de las moléculas de clase 1 y los LOCI de clase 2 en la expresión del cáncer cervicouterino en mujeres mestizas mexicanas en el contexto del virus del papiloma humano, publicado en la revista Human Immunology. Posteriormente, migró a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde se involucró en el ámbito privado y empresarial, desarrollando plataformas biotecnológicas para el aislamiento, cultivo, caracterización, criopreservación y uso terapéutico de células troncales mesenquimales provenientes de diversas fuentes tisulares. Ha participado activamente en la difusión científica de la medicina regenerativa, creando en el año 2010 el primer diplomado en México de Biología de Células Madre y sus aplicaciones en medicina en la Universidad del Valle de México, Campus Zapopan. En el 2013 organiza junto con la empresa Cridesa el primer Congreso Internacional de Terapias Avanzadas en Medicina Regenerativa, el cual se ha realizado en 7 ediciones consecutivas, capacitando a más de 900 profesionistas de la salud y donde han participado más de 60 profesores nacionales e internacionales. Desde 2018 es socio fundador y director de investigación y desarrollo de la empresa Laboratorios GEM. Por lo antes mencionado y por los más de 20 años ejerciendo la investigación a través de la biotecnología, el biólogo Ricardo Rangel ha difundido sus investigaciones en espacios informativos de cobertura nacional e internacional, siendo la más importante la patente de invención, método de formación de apósito biológico para regeneración de piel, tegumento y sus anexos tegumentarios mediante células adherentes clonogénicas de origen endometrial. Con las investigaciones y experiencia en la ciencia, el biólogo Rangel decide fundar su propio laboratorio en el año 2020, donde emprenderá y aplicará todo su conocimiento en las diferentes áreas de la salud. Exom Pharma es la primera división dedicada al desarrollo e investigación de protocolos en medicina regenerativa dentro de su laboratorio Exom Lab, buscando ofrecer a los médicos alternativas de calidad científica a través de la biotecnología para beneficio de la sociedad. Muy bien, pues estamos nuevamente con la doctora Adriana Schwartz. Doctora, muchísimas gracias por participar en esta videoconferencia. La verdad es que para nosotros es todo un orgullo contar con tu presencia y con tu participación. Sabemos que has estado muy activa, trabajando constantemente y sobre todo generando nuevo conocimiento ante esta nueva pandemia
que definitivamente nos está cambiando la vida a todos desde el punto de vista científico, social y en todos los aspectos sociales. Es algo impresionante, doctora. Te agradezco mucho tu presencia. Pues las gracias las tengo que devolver y rápidamente, ¿no? Porque tú no te quedas atrás, Ricardo. Eres un gran biólogo, un gran investigador al cual admiro mucho. Te vengo Muchas siguiendo hace gracias. mucho tiempo y por fin, se nos ha dado esta maravillosa oportunidad de poder trabajar juntos y armar algunos proyectos serios en materia de medicina regenerativa específicamente, que es el área donde ambos dos trabajamos. Tú un poquito más que yo más en el área clínica y tú más en el área investigativa en laboratorio, por lo tanto ambas dos se retroalimentan y caminan y se fortalecen, porque eso da la solidez, ¿no? Da mucha solidez a lo que se hace. Yo agradecidísima, muy agradecidísima de que me des esta oportunidad, este podium para poder transmitir en pocas palabras, porque es mucho lo que hay que transmitir, mucho lo que ha pasado, pero trataremos de la forma más sintética posible de condensar la maravillosa experiencia que hemos vivido aquí, a pesar de los pesares, a pesar de toda la pandemia, de lo horrible que esto para nosotros ha sido, que ya felizmente estamos saliendo con muchos brotes por aquí y por allá, pero ya estamos saliendo, estamos volviendo poco a poco a la vida normal, a nuestras rutinas, poco a poco, aunque todavía algo atontados, porque esta reclusión que hemos tenido, este aislamiento que ha tenido todo el país, las muertes, eh, cada fallecimiento, cada familia ha tenido su propia pesadilla y esto pues se ha transmitido a todo el país. Lamento mucho, ahora en este momento los estáis pasando muy mal vosotros allá. Todavía no tengo entendido que no llegáis al pico de la pandemia, que la cosa cada día se pone más difícil y con menos recursos. Entonces, por lo tanto, la tragedia se hace bastante más patente y más complicada de combatir. Las muertes se van sucediendo de forma exponencial y eso duele. A uno que es médico, cuya misión en la vida es salvar vidas, claro que duele y es de una impotencia tremenda. Claro, y sí, y yo creo que por eso es importante estos espacios, ¿no? Para poder transmitir los avances que se están logrando, sobre todo en tratamientos emergentes, en tratamientos como lo es la ozonoterapia, la medicina regenerativa, ¿no? Y yo creo que esta es una pregunta, pues, que yo quisiera hacerte, ¿no? ¿Tú cómo ves este concepto de las terapias emergentes y cómo se ha manejado en el nacimiento, pues, a principios de la pandemia y ahora, pues, cuál es tu perspectiva en ese sentido? Yo creo que han tenido, bueno, de emergentes, honestamente no la veo yo tan así como emergente, ¿no? Yo creo que es preciso enfatizar de que la ozonoterapia ya se viene practicando desde los años 60 del siglo pasado, ¿no? Claro, El ozono se descubrió en, en 1840, por lo tanto, esto viene de muy atrás. Sí es cierto que en estos últimos años, en los últimos 10 años, la ozonoterapia ha evolucionado mucho, ya no es la misma, obviamente que no. De hecho, la podemos clasificar como una terapia de nuevas tecnologías. Así la podríamos clasificar, como también la, la, la medicina regenerativa, ¿sí? Esto no lo aprendimos nosotros en la universidad, ni tú ni yo, así ¿sí? es. Y mira que tenemos algunos años, ¿no? De ser egresados, entonces esto se ignoraba, o sea, esto lo que estamos viviendo hoy en día y la proyección de esto es enorme. Ahora bien, en relación a la ozonoterapia, ya felizmente y afortunadamente gracias al ingente trabajo
que ha tenido por lo menos AEPROMO, la Sociedad Española de Ozonoterapia que yo presido, y de la presencia fuerte del Comité Científico Internacional presidido por el doctor Gregorio Martínez, que la gente que trabaja en este terreno lo conoce muy bien, es una persona muy sólida, es un investigador muy sólido, que cuenta con una amplia cartera de investigaciones a sus espaldas. Pues hemos trabajado muy duro a lo largo de muchos años para poder regular la terapia. Así que felizmente en más de 13 países en el mundo esta terapia ya está regulada, incluyendo tu país, México. Claro. En Nuevo León, por ejemplo, Monterrey, sí. está regulada, completamente regulada, y en el país ampliamente tolerada, ¿sí? Ampliamente tolerada. Yo recuerdo que, si no me equivoco, fue en el año en el 2017, creo, 18, 18, creo que fue, sí, 18, pues yo fui invitada al Congreso por los senadores, al Congreso mexicano, para exponer a ellos de qué lo que esto iba, y para ellos poder estudiarla más a profundidad y ver las posibilidades de regular esto. Felizmente, gracias a todas esas intervenciones, no solamente la nuestra, sino que también de las asociaciones que en ese momento estaban vigentes, que también intervinieron, pues se logró abrir un poquito más el camino. Ese camino aún no se ha terminado de andar, es bastante pedregoso, y pues continuar haciendo esfuerzos. En este momento, en este preciso momento, ya que hablamos de actualidad, nosotros estamos asesorando, apoyando y colaborando con el Ministerio de Salud colombiano. La semana pasada, precisamente, les enviamos un trabajo siguiendo la misma metodología que ellos están usando. Tuvieron una iniciativa muy buena, para que tú veas cómo estas cosas van. Claro. De que el mismo ministerio tuvo gracias a que ellos ya han detectado la presión por parte de los médicos y de la opinión pública que demandan, la alta demanda ya que existe de abajo hacia arriba en esta terapia, pues ellos tomaron la iniciativa de nombrar un grupo de epidemiólogos para que analicen toda la temática de la ozonoterapia, y ver si se aprueban presupuestos para incluirla dentro de la sanidad pública y hacer estudios que avalen algunos de los procedimientos que supuestamente o hipotéticamente se integrarían. Este trabajo que nosotros les mandamos a ellos, pues les está sirviendo, están trabajando en ello ahora, están tamizando toda la bibliografía, la amplia bibliografía que la ozonoterapia tiene, y que se la juntamos. El documento partió a nombre de ISCO3, que digamos, el paraguas que cubre, es la entidad que cubre a toda la ozonoterapia en el mundo, ¿no? Es una entidad sin ánimos de lucro y estrictamente científica, que no tiene ningún conflicto de interés. Es multinacional, sus miembros son científicos todos. Porque yo soy parte también de él, yo soy la secretaria científica del ISCO3, y hay gente de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Canadá, de México, de Perú, vamos, de múltiples países, y de España obviamente, ¿no? Que España pesa bastante en esta temática. Así es que yo sí creo que la ozonoterapia, pues no han podido con ella, ganas le han tenido y le siguen teniendo. Claro. Pero ahí vamos, ahí hemos sobrevivido. Sí. Muy bien. Doctora, y en el caso pues de la certificación, porque evidentemente es importante conocer pues el efecto terapéutico del ozono, pero también los generadores de ozono por sí mismos, los aparatos que generan estos
elementos, que también es toda una polémica muy Ah, interesante. ¿Cómo se pretende dar una regulación, una certificación del aparato que esté entregando los microgramos con el flujo apropiado? claro. ¿Cómo esto se está abordando, doctora? Bueno, eso ya está establecido, ¿ah? Ujú. El mismo ISCO 3 ya generó, ha generado dos documentos al respecto, ¿no? Que los ha actualizado. El segundo, que salió precisamente a inicios de este año, es una actualización del previo, ¿no? En donde se establecen todas las reglas técnicas que debe conocer un médico. El médico no se va a meter en los tornillos o en la ingeniería del generador, Claro. no es su área ni es Ujú. su obligación de hacerlo, pero sí de conocer ciertas tecnicidades que le competen a él como médico para poder trabajar con un aparato que realmente cumpla con las regulaciones mínimas. Así es. Un generador debe de tener una clasificación 2B, o sea, es una clasificación que implica que sea un equipo médico, un dispositivo médico, es decir, que tenga las mismas características, los mismos sellos, las Ujú. mismas calificaciones que Exigencias. un Ujú. desfibrilador, por ejemplo, ¿sí? Claro. Porque lastimosamente, y sobre todo al otro lado del charco, en México, en Perú, en Bolivia, en todos esos países, hay mucha treta, ¿sí? Ujú. Y ponen una certificación que la certificación es de un dispositivo eléctrico, ¿sí? Claro. Claro, pero un No, dispositivo nada, eléctrico también nada lo que tiene ver. el refrigerador, ¿verdad? Así Y es. lo tiene también un secador de pelo. Y la Y lo plancha. tiene también el ordenador con el cual a través del cual estamos hablando. Así Faltaba es. más que tú lo enchufes y te dé la corriente, ¿no? Claro. Pues no, no es de eso. Y como el Ujú. médico no está habituado a este tipo de terminología, no se Ujú. da cuenta que le están metiendo el dedo en la boca, ¿ya? Claro. Entonces, cuando le llega la Coffee Prince y Ujú. eh, se lo, se lo incautan, pues ahí se lleva las manos a la cabeza y dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué tan injusto? Y no, tan injusto nada, es simplemente porque no han cumplido con esas regulaciones. Entonces, el que se meta a hacer este tipo de ingeniería, pues tiene que necesariamente pasar por los estamentos y por las organizaciones que regulan estas cosas, que son complicadas, sí, señor, nadie dijo que era fácil, pero así es. En el caso nuestro español, todo eso está regulado, ya está regulado por la Agencia Española del Medicamento y por la Unión Europea. Las regulaciones son tremendamente estrictas. ¿Ah? Claro. Ponte en el caso ahora mismo, cuando nosotros entramos al hospital a trabajar, a enfrentar en plena pandemia que entramos al hospital para atender a estos pacientes de COVID. ¿Tú te crees, o los que nos están escuchando se creen, que un hospital oficial español nos iba a dejar entrar con un generador del 3 al cuarto que no tiene ningún sello, ninguna aprobación? Claro. Ni de broma. Imposible. Sí, imposible. Imposible, eso no se pasa ni por la mente, ¿no? Entonces, claro, nosotros entramos con un generador que tiene, es que aquí es impensable, simplemente impensable. Yo solamente de hablarlo me llama la atención, pero sé que para allá eso no es lo mismo, ¿no? Así Entonces, es. aquí todo lo que se utilice tiene que ser regulado, absolutamente todo. Y en el caso del ozono, con mayor cuidado, porque los fungibles que se usan deben de ser necesariamente resistentes, inertes al ozono. O sea, Claro. no se puede usar cualquier dispositivo para administrar una terapia de este calado. Así es que el que quiera meterse en este negocio, porque eso sí es un negocio, sí, que no tiene nada de malo, todo lo contrario, va a tener que invertir en ello para poder darle garantía al médico, primero, de que está teniendo un equipo en condiciones, que las concentraciones que están saliendo de allí son las apropiadas, que el ozono que sale de allí es puro, es ozono, y no es Ujú. otro producto, Claro. ¿vale? Y que, y que sea un equipo seguro, que no tenga filtraciones, y ya tú sabes que el ozono respirado es tóxico, Así es. para no vaya a hacer cosa que más encima te esté filtrando ozono hacia la sala, hacia el gabinete donde estás trabajando, y estás respirando eso y te estás intoxicando.
Entonces, esto es una materia bastante seria y el Comité Científico Internacional se ha ocupado de ello y ha sacado estos documentos. Estos documentos están allí. No recuerdo si los hemos traducido al español porque la lengua de trabajo nuestra es el inglés. No estoy muy segura, pero esos documentos existen. Yo les emplazo a todos los ozonoterapeutas que los bajen, que los revisen y que traten de entenderlo. Y nosotros estamos abiertos a clarificar todas esas dudas que son muchas. Claro. Sí, y yo creo que vale la pena nuevamente insistir pues en la búsqueda de una capacitación apropiada por parte del personal médico que justamente quiera llevar a cabo esta noble ejercicio a través de esta tecnología que pues precisamente busque pues un sitio apropiado y adecuado que cumpla pues con todas las características normativas pues para poder transmitir esta enseñanza, poder transmitir esa experiencia, que realmente el personal médico aprenda con todas las bases científicas para poder llevar a cabo todo esto. Correcto. Y eso también se aplica y mucho a la terapia regenerativa. Yo recuerdo aquí, por ejemplo, hace años ya, ¿no? Con el PRP, ¿ya? Ya si vamos al terreno tuyo, por ejemplo, con el Claro. PRP. Aquí hasta las peluquerías, ¿no? De perros, hata ahí andaban haciendo PRP, ¿ah? Entonces Claro. armó un berenjenal que no veas, ¿no? Ahí ya todos los médicos, no, los serios, ¿no? Porque hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Nos pusimos en marcha porque pues un tratamiento de plasma rico en plaquetas que es tan noble también, tan noble, ¿ya? Y que cubre tantas áreas en la medicina regenerativa, pues se había prostituido, porque esa es la palabra, lo habían prostituido, ¿ya? Entonces, inclusive había aquí un grupo que se llama Normón, algo por ahí, un grupón creo, y que te daban unos cupones y con el cupón ibas a fulano de tal para que te hiciera el PRP donde el cliente lo decía, una cosa horrorosa. Entonces, felizmente, pues eso se detuvo, las instancias sanitarias del país intervinieron y con mucha presión también de varios sectores médicos, incluyendo los del doctor Anitúa, que tú los deberás conocer, ¿no? Pues, se regularizó. En el 2013 esto ya se regularizó y se declaró el PRP como un fármaco de uso humano, ¿sí? Así que de ahí en adelante las reglas del juego cambiaron drásticamente y las multas, tú no quieras ver las multas que cayeron, ¿no? Claro. Así que ahora pues hay dos modalidades para hacer el PRP en el país. Una es con circuito cerrado, pero para eso tienes que comprar un kit que está regulado también y con ese kit ya te aseguras de que el procedimiento que vas a hacer no se va a contaminar, ¿sí? Eso no lo necesitas ni siquiera reportar a sanidad. Hay otro que dentro de ese mismo esquema contratas a un laboratorio externo y lo único que tú haces es sacar la muestra y el laboratorio externo te la prepara y te la sirve, claro, y te la sirve ya preparada, lista para tú infiltrar o hacer lo que bien entiendas con ella. Y la segunda ya es un sistema abierto, pero para eso debes de tener una cámara de flujo laminar, necesariamente. Claro, Ahí tienes que hacer una inversión un poquito más fuerte, pero te da el amplio abanico para tú hacer varias cosas con ese PRP dentro de esa sala, con esa cámara. Es una sala con despresurización, ¿eh? Es como un pequeño quirófano y dentro se coloca la cámara de flujo laminar. Así Es es. con lo que yo funciono, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, con la ozonoterapia también se ha prostituido. Ha pasado exactamente lo mismo. Yo creo que tu experiencia la podrás contar, ¿no? Ya la de tu país y lo que me ha tocado ver en otras partes. Yo trabajo mucho hacia América Central, por ejemplo, Honduras,
y veo atrocidades, ¿ah? Atrocidades que te ponen los pelos de escarpia, ¿ya? Entonces, y lo hacen sin ningún reparo, o sea, no se les mueve ni una ceja siquiera cuando, haciendo este tipo de cosas, metiendo producto contaminado a otro ser humano, ¿no? Claro. Y con licencia, es un médico con licencia. Sí, sí, pues ha sido un problema también aquí en todo Latinoamérica. No se salva. Evidentemente Estados Unidos no es el caso. Ellos sí son muy, muy estrictos y tienen muy claro. Exacto. Básicamente la Unión Europea, Estados Unidos siguen los mismos Sí, conceptos y es por ello que también ha habido una gran controversia en el uso, por ejemplo, de la fracción vascular estromal del tejido también. adiposo. Es un procedimiento que mucha gente pues lo hace en su propio consultorio inclusive, ¿no? Sin ninguna asepsia. Sin ningún cuidado, exactamente, en procedimientos abiertos, en donde igual que el PRP se exponía pues al ambiente sin ningún reparo, ninguna precaución, el riesgo a la contaminación, pero también ahí el problema de la fracción vascular estromal era el hecho de realizar una digestión enzimática con enzimas derivadas de una bacteria muy peligrosa, que es el Clostridium botulinum, ¿no? La que da el Claro, botulismo, pues, que de aquí se obtiene esta enzima, ¿no? esa encima, sí. Y entonces, pues bueno, ahí se debe de tener mucho cuidado en el uso de estos derivados de estas bacterias, de estas enzimas, por una parte, y por otra, pues bueno, es un producto manipulado. Y la Correcto. CFR no sé, la equivalente a la Unión Europea, pero la de la FDA es muy clara, pues, si tú haces una manipulación de un producto humano, forzosamente tienes que hacerlo en laboratorio, ¿no? No lo puedes tú Correcto, hacer de manera así como en tu casa, correcto, en tu consultorio, etcétera, ¿no? correcto. Y es el buen proceder, son las buenas prácticas de laboratorio, no está en discusión, pues es lo ético o no ético, ¿no? Exacto, Así de sencillo, pues. correcto. Entonces, pues yo creo que se tiene que tener mucho cuidado, pues, en ese aspecto. En ese sentido, pues bueno, yo sé que muchos conceptos de comercialización de muchos equipos, pues ofrecen estos a los médicos de una manera abierta para que vayan y lo hagan en cualquier parte del país, pues. Cada Pero, maestrillo con su librillo, ¿no? sí, exactamente, pero pues bueno, al final de cuentas, yo creo que es darle una certeza también legislativa, jurídica, pero además profesional al médico que va a llevar a cabo esos procedimientos, ¿no? Correcto. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que invitar a los profesionistas, a los amigos médicos que están viendo este documento, pues que se empapen de una manera profunda a lo que se están metiendo, pues, porque al final del día se puede ver muy fácil, pero es mucha responsabilidad, ¿no? Es mucha Lo barato cuesta responsabilidad, caro, ¿ah? exactamente, ¿no? Lo barato cuesta caro. Y sí, ya ha habido situaciones que inclusive terminan en tragedias, pues en fallecimientos, ¿no? Por un mal Claro que sí. manejo de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí se debe de tener muy en cuenta a la hora de empezar a buscar Respetarlas. Yo creo que es una cosa respetarlas. también de conciencia y de respeto, ¿sí? De Exactamente, respeto, ¿sí? Que sí, puedes hacer dinero, sí, puede ser, pero también lo puedes hacer haciendo las cosas bien. así es, sí, Si ¿no? no está Y es reñido con algo el que se dinero. tiene que hacer, ¿no? En el caso también aquí del plasma rico en plaquetas fue algo muy, muy cuestionado desde el uso del tipo de centrífuga, la velocidad de revolución, de que si era un plasma activado o no activado, de Nada, lo mismo. que si Ah, lo obtenía yo de la heparina, de citrato de sodio, de EDTA, o sea, un montón de un desorden. cuestionamientos, exactamente, ¿no? Y sobre todo cómo valorar qué es lo que estoy yo aplicando al paciente, pues, o sea, cómo puedes tú cuantificar qué le estás metiendo, ¿no? Lo mismo sucede con la fracción vascular estromal, o sea, cómo sabes exactamente qué cantidad de células, si esas células están o no activadas, qué cantidad de otras células diferentes también estás metiendo, por ¿Y qué en qué vía, terreno las vas a por encontrar? qué vía exactamente, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene
su chiste, ¿no? O sea, no es algo pues que uno se le ocurre y de pronto, ah, sí, aquí te lo pongo en tu cara, en tu rodilla, ahí a donde Sí, valga, ¿no? da lo mismo, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, pues yo Claro, creo pierde que la seriedad. A eso pierde es la lo que nosotros seriedad. le llamamos prostituir, ¿no? Prostituir Exactamente. un acto Sí. médico. Sí, no, también lo mismo vimos aquí en México con la médula ósea, ¿no? Que se sacaban por todos lados la médula ósea, hacían unas sanguazas asquerosas y ya decían que estaban ahí metiendo células madre, ¿no? Entonces, sí, todo esto definitivamente, pues para el bien de todos ya va cambiando, afortunadamente, ¿no? Sí. Todo esto cada vez más está siendo más regulado, cada vez más hay más idea, pues, de la gente que está justamente teniendo esa responsabilidad de poder llevar a cabo las legislaciones, pues de poder tener la asesoría y la información apropiada, pues para poder tener el criterio apropiado, ¿no? Para poder tener las normas y las modificaciones a las Correcto. leyes que se tengan que hacer. Desafortunadamente aquí todavía en México estamos en pañales, esa es la realidad, ¿no? Tenemos apenas algunos cambios en la Ley General de Salud, sí, hubo algunos cambios en algunos artículos en lo que es la norma mexicana para lo que es bancos de sangre, en donde se incluyen algunas cosas de células progenitoras hematopoyéticas, incluidas de las células de cordón umbilical, médula ósea, pero lo que es materia de mesenquimales y las diversas fuentes tisulares de su obtención y aplicación terapéutica, estamos todavía trabajando en ello, ¿no? Todavía no hay algo que nos regule pues de una manera homogénea a todos los que estamos Claro, haciendo este tipo de procedimientos en nuestro país, ¿no? Pero pues claro. bueno, esa es la vía y es ahí por donde nos tenemos que ir y no nos tenemos que Pero tú has desviar. avanzado muchísimo en ese terreno, ¿no? Yo te he escuchado y te he leído trabajos preciosos, ¿no? Esto de los bioandamios Sí, para, para trabajar las úlceras en pie diabético o toda aquella úlcera que tenga un retraso, una insuficiencia cicatricial, en exactamente. donde ahí está la valía de toda esta nueva tecnología, ¿no? Y Claro, en sí. eso tú tienes muchísimo, muchísimo que decir. Yo de verdad mis respetos, ¿ah? Porque eso que acabas de sacar, ¿cuántos años tienen? Yo creo que no tiene más de 3 años, ¿no? Sí, no, pues en el 2019, en febrero de 2019 nos dieron la patente apenas, Sí, ¿no? la patente recién, pero ya lo venían Y a trabajando desde finales, y a atrás. finales en noviembre de 2019 nos dan ya lo que sería, lo que manejamos aquí nosotros, pues es un registro sanitario por Ujú. parte de la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, como un dispositivo médico clase 3, ¿sí? Pero sí, fue un trabajo arduo, muy fuerte, ¿no? Que inclusive sigue en este momento, pues, porque la intención es de que el bioandamio pueda ofrecerse al Instituto Mexicano del Seguro Social y a otras entidades gubernamentales, y para ello necesitamos registrar el bioandamio a lo que va a ser ahora el Compendio Nacional de Medicamentos, Qué que, bien. que antes era lo que era el cuadro básico, se manejaba, ahora se llama el Compendio Nacional. Y para el compendio nacional, pues nos están pidiendo aún engrosar las evidencias de los efectos terapéuticos del viandamio en las diferentes entidades patológicas a las cuales estamos proponiendo su uso, pues, que es básicamente las úlceras de pie diabético, úlceras por Claro. punción, úlceras varicosas, quemaduras hasta tercer grado, lesiones por friccionamiento o por algún accidente y heridas No, el postquirúrgicas. campo es enorme. Así es, entonces ahorita estamos justamente en varios hospitales recabando esta información, estamos llevando protocolos de aplicación terapéutica en estas áreas Claro. pues bueno, ahora que me toque dar la ponencia de la conferencia que me has invitado a dar Al desde Congreso el de Congreso, desde el y Promo, tendremos pues la ahí, gran, ahí, ahí va a ser la premisa, pues ahí vamos a poder tremendo, va a mostrar ser, estos resultados, pues, algo vamos, no sabes realmente. con qué alegría y con qué ilusión me hace de, de poder tenerte, aunque sea online. Lastimosamente, el bicho este del COVID, de la COVID-19, nos ha obligado a actuar de esta manera a distancia, ¿no?
y el claro. congreso por primera vez lo vamos a hacer online en noviembre. Así es que quienes nos están escuchando no se vayan a perder la gran exposición en primicia de los bioandamios en el tratamiento de úlceras o de heridas con difícil cicatrización, en donde el ozono y estos bioandamios van de la mano, Sí, sí, pues pues se entrelazan, eso es lo más exactamente, bonito sí, de pues esto. recordarte que el primer caso que nosotros hicimos, que lo reportó el doctor Carlos Herrero, pues fue en el Congreso de iPromo, está publicado pues Correcto. ahí, y sí, fue el primer caso que se hizo en el 2013, en el 2013, Correcto. 2014, y sí, justamente fue un manejo en donde Multidisciplinario. se aplicó obviamente el ozono para poder controlar la sepsis que traía el paciente, que pues bueno, en el control de estas bacterias es impresionantemente bueno. Claro, controlar primero el terreno y El luego terreno, ya exactamente. entra la terapia Y regenerativa, es ¿no? exactamente, y posteriormente empezamos con los viandamios, ¿no? Y pues bueno, esos Correcto. resultados fueron impresionantemente buenos. Fue Sí, una herida de una úlcera muy cruenta, muy profunda, en un tiempo récord, 45 sí, días. Fue sí, algo impresionante. muy lindo. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues bueno, hemos estado trabajando y esto mismo ya lo estamos haciendo en animales. También ya tenemos varios casos muy, muy bonitos, muy interesantes. Lo hacéis en cerdos, ¿verdad? Sí, bueno, iniciamos los protocolos, los preclínicos para el viandamio, lo hicimos en cerdo, Ujú. pero de manera paralela empezamos a aplicarlos en perros, en gatitos, en caballos. Ya, Ahorita tenemos un paciente erizo, un ¿qué mamífero, me dices? un ericito que ¿Qué me pesa, dices? que pesa 150 gramos, imagínate, un ¡Qué ratoncito casi, bárbaro! casi, ¿no? Que sufrió una lesión en las vértebras, no se podía mover, y ahorita ya se para, ya camina, es algo ¡Qué impresionante. belleza! Y fíjate que eso lo estamos tratando con puros exosomas, no estamos ya aplicando Con células, exosomas. puros exosomas. ¡Wow! Sí, ¡Wow! entonces, pues bueno, pero esa es la diferencia, pues, o sea, generar las evidencias Sí, científicas del efecto terapéutico, yo creo que es lo más importante, pues, para poder tener justamente correcto. la Yo manera de poder defender experiencia, esto, ¿no? claro, yo experiencia en Ujú. exosomas y que he ido prácticamente de tu mano también, ha sido en enfermedades autoinmunes, ¿ah? Claro, En donde, pues, francamente han funcionado, vamos, conjuntamente con el ozono, o sea, ahí hay que ir multidisciplinarmente, ¿no? así Una es. autoinmune es bastante complicada. Pues primero he preparado el terreno con el ozono y luego he ido con los exosomas, también con células madres vivas. Lo que pasa, el problema con las células madres vivas que tienen que ser inyectadas una vez obtenidas dentro de las 2 primeras horas, porque si no, pues se mueren, ¿no? Claro, En sí. cambio, los exosomas sí son transportables y son de mayor Mm. alcance, duran más tiempo, ¿no? Congelados Y son y mucho más tienen más vida, estables. más Así es, estables, esa es la así palabra, es. gracias, claro. Son más estables. Y y, la utilidad de ellos es tanta como la de los células madres, porque llevan material genético, ¿no? Sí, bueno, pues van cargadas tanto con factores de crecimiento y microRNAs, que son los que Y realmente pueden microRNA, ahí claro. encender y apagar Llevan toda la y información. estimular. Esa es la palabra, es un Exactamente. estímulo, pero muy orquestado, no es un estímulo ahí a lo loco, pues no, es Sí, sí, muy sí, orquestado, muy inteligente, es algo claro. impresionante. Ahora bien, dentro del el diplomado de ozonoterapia que tenemos en España, en donde tú vas a ser uno de nuestros profesores también y nos va a dar una parte de esa cátedra en relación al uso de los exosomas, una introducción de lo que es la célula madre, nos darás una pincelada bastante cercana a lo que es realmente, porque para esto ya hay que meterse de lleno y hacer un diplomado como tal, exclusivamente en esto, ¿no? Esto tiene muchas aristas, precisa de mucho más estudio, pero dentro del diplomado de ozonoterapia, en donde trabajamos también con factores de crecimiento inducidos con ozono, pues tiene
tiene un lugar especial también toda la terapia de células madres, incluyendo la obtención de ellos, las diferentes formas de obtención, el uso de exosomas. ¿Qué son los exosomas? Porque mucha gente que no sabe qué es lo que son, sus funciones y sus métodos de aplicación, sus vías de administración y los tipos de enfermedades con las cuales se pueden tratar, ¿no? Todo esto, pues, gracias a ti, pues lo tendremos en primicia en nuestro diplomado que comienza ahora en octubre, desde aquí de Madrid. Y todas estas videoconferencias serán transmitidas, como estoy diciendo, en videoconferencias, ¿no? Con todo el material del caso. Así que yo te agradezco enormemente, en nombre de todos mis compañeros también, de mis colegas de acá, este gran aporte. Así que muy agradecidos por eso y muy ilusionados por verlo. Pero antes de eso, vamos a tener el honor y el gusto de presenciar tu presentación de los bioandamios en el Congreso de AEPROMO que se nos avecina. En relación al trabajo que nosotros hicimos durante la pandemia, fue en plena pandemia, ¿no? En relación a la aplicación, en este caso, de la solución salina ozonizada. Ha sido un trabajo extenuante que casi se nos va la vida en ello, y no son meras palabras. Recién estábamos, antes de entrar online, estábamos conversando, intercambiando opiniones e impresiones de que la vida del investigador es muy solitaria, ¿verdad, Ricardo? Así es. Y Sí, es muy dura. lo sufre uno solo. Lo Sí. sufre uno solito, sí. Y se traga las lágrimas uno solo. No voy a llorar aquí, porque yo soy bien llorona. A medida que nos hacemos mayores, pues nos hacemos más sensibles. Pero es cierto, la vida del investigador es en solitario, es bastante frustrante porque no siempre se llega a donde se quiere llegar, ¿no? En el camino, pues son hipótesis las que uno se plantea, y en el camino vas desechando por aquí y por allá, y pues con suerte a veces llegas, no siempre llegas a probar tus hipótesis, y más encima te topas con con un elefante, que así le llamo yo, que es la burocracia administrativa. Estábamos intercambiando contigo que también pasa un poco parecido en México, ¿no? Pues aquí no nos quedamos atrás. Aquí está la madre patria de la burocracia, ¿no? Y es una pena de quienes están regulando no estén a la altura, muchos de ellos, no digo todos, ¿no? A la altura muchas veces de las circunstancias. Y fue lo que nos sucedió a nosotros, porque la lucha solamente para que uno de los comités de ética que nos llevó a nosotros, que fue el Comité de Ética de la Comunidad de Madrid, nos aprobara, tú no quieras saber el desgaste y la cantidad de papeles, ¿ya?, que nos pedían. Y nosotros en plena pandemia, en plena pandemia. Y en plena pandemia la Agencia Española del Medicamento tuvo la cara, ¿ya?, de decir, y aquí lo digo con voz bien alta, ¿no?, de pedirnos estudios en animales, en un roedor y en un no roedor, para aprobar la solución salina ozonizada, en plena pandemia y en situación de alarma nacional. ¿En qué cabeza, señores, eso se les ocurre? Así se los puse por escrito y así también se los dijimos en videoconferencia. En silencio se quedaron. Entonces, más encima, pidiendo trabajos que existen, que ya se les habían dado, que ni siquiera se habían dado la molestia de leerlos. Se los dimos con un índice inclusive, ¿ya?, y que ahí quedaron expuestos. En fin, a pesar de todo eso, a pesar de todos esos malos ratos, obstáculos, ¿no? Logramos salir adelante, logramos la aprobación del Comité de Ética felizmente, que ya no lo podíamos ni creer, y bueno, entramos en el Hospital Viamed de Virgen de la Paloma, un hospital que nos abrió las puertas de par en par. Fue el único hospital en este país, en toda España, que fue permeable y que arriesgó, entre comillas, arriesgó sí, porque ellos no conocían de esto.
Claro. y creyeron en nuestro proyecto, creyeron en los profesionales que tenían al frente, ¿no? Y dieron un voto de confianza porque tampoco es que hubiera mucho. Claro. Es que no tenía, Tenían no, otras la gente se opciones. estaba muriendo, claro que sí, no había, es que no Ujú. había nada. ¿Qué medicamento seguro y que reportara eficacia y seguridad existía? Ahora acaban de sacar el Remdesivir, pero díganme Ujú. ustedes, ¿es que realmente es seguro? Eso es comercio, señores, puro y duro, ¿ya? Un tratamiento que consiste en cinco inyecciones, pues, ¿sabes lo que cuesta a nuestro país y lo que nos va a costar al bolsillo nuestro, de que los contribuyentes? 2.080 euros. Y si le va mal, Dinero. pues que lo tiene que repetir, pues cerca de 5.000 euros. Díganme ustedes para allá en México, ¿quién tiene ese dinero para pagar ese tratamiento? Que No. más encima no está demostrado, que lo La- dicen aquí mismo en voz alta, que sea seguro y que sea eficaz. Que lo único que sí. hace es reducir en 4 días la estadía de los pacientes. Nosotros con la solución salina redujimos prácticamente en 10 días la estadía de esos pacientes. Cuando nosotros entramos, y perdone, voy a bajar la voz porque de verdad que me enoja, ¿no? Me altera esta gran... Eh, Ignorancia. es una mafia, chicos. La guerra farmacéutica es tremenda, tremenda, y no tiene compasión ni escrúpulos ninguno, ¿ya? Cuando nosotros entramos a ese hospital, en donde llegaban en buses, ya los pacientes derivados de otros hospitales porque no daban abasto, ¿no? Entonces aquí, en cualquier lugar, ya podía, cualquier lugar que habilitado con habilitaciones médicas, pues se abría para tratar a estos pacientes de COVID. Que no se daba abasto, no había personal sanitario que diera abasto con todo eso. Pues, ¿con qué nos encontramos? Con un cuadro dramático. Allí había el que menos estaba internado, el que menos, era 15, 16 días, hasta un mes, con toda esta medicación de base, acitromicina, hidrocloroquina, con corticoides, con heparina de bajo peso molecular, antibióticos, etcétera, ¿no? Que ya es bien conocido. Y ahí estaban clavados, muchos anclados, la mortalidad iba en ascendente. Entonces, y cuando nosotros entramos, señores, es que a las 48 horas, a las 24 horas, la PCR cayó en picado. Pacientes que estaban todos, ahí sin excepción, estaban con soporte de oxígeno, ya sea con CPAP, ya sea con reservorio, ya sea con gafas nasales, ¿no? De oxígeno. Todos ellos estaban en prono, la mayoría de ellos en prono, si no todos, la gran mayoría, boca abajo, porque estaban con una angustia, con una hipoxia tremenda, y estando boca abajo, eso les facilitaba la respiración, ¿no? Pues a las 48 horas, esos pacientes ya solos se habían dado la vuelta ya estaban en supino, sentados, muchos de ellos se habían levantado ya, comiendo, sentados. Ya lo veréis en, las, en los vídeos que nosotros filmamos, porque dentro de todo el caos logramos hacer algunas tomas y fotografías de todo lo que estaba pasando, ¿no? Cogimos los testimonios, ya lo escucharéis en directo, porque no vale tanto lo que yo diga. La evidencia va a hablar y la evidencia la tienen en la boca los mismos pacientes y el personal sanitario que estaba trabajando allí. Pues bien, al quinto día de haber aplicado esta solución salina, se empezaron a dar las altas. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? ¿De qué nos están hablando entonces? Aquí hay mucha hipocresía entre medio, ¿ya? Hay muchos intereses económicos que interceden y que bloquean este tipo de terapias emergentes, entre comillas, ¿no? Porque emergentes ya no tienen de nada, porque ya son muy Bueno, conocidos, vienen de mucho tiempo atrás y hay, sí, y hay cantidad de profesionales, de por lo menos evidencia. aquí en España, ¿no? Muy serios, que estamos trabajando en esto de hace tiempo y somos especialistas, no somos ningún pegado a la pared, son gente especialista, con una trayectoria sólida, ¿ya? La gran mayoría, muchos de ellos son jefes de servicio. O sea, ¿de qué me estáis hablando? ¿De que esto no tiene fundamento científico? Pues claro que lo tiene. Que no lo queréis reconocer, esa es otra cosa.
Ese es otro cuento. Las referencias científicas, las publicaciones en PubMed, allí están, allí están. Es cosa de hincar los codos y tener un poquito de voluntad y pensar en el ciudadano de a pie, a pensar en el ciudadano que no tiene un duro para poder apoyarse, para poder salvarse. Las imágenes que estamos viendo, que vienen del otro lado del charco, son tremendas. A mí se me eriza el pelo, se me pone la piel de gallina de ver. Hace 3 días vi una imagen que venía de Bolivia de un señor en una silla de ruedas que lo llevaba a su mujer ahí empujándolo en la puerta del hospital. Salieron 2 paramédicos o médicos, no sé lo que eran, por lo menos estaban vestidos, ¿no? Como tal, y con un ambú. Dime tú, con un ambú, una persona que estaba ahogándose en la calle. No llegó a entrar, se murió ahí en la puerta. Y su esposa haciéndole un boca a boca. ¿Es que hay derecho para eso? No. Habiendo, ¿ya? Cuando la misma OMS lanzó el llamado de intervenir con todo lo que fuera, que ayude. Ya después veremos si lo probamos o no. Pero en este caso tenemos herramientas. La sonoterapia es una herramienta eficaz, segura y que tiene soporte científico. Claro que la tiene. Y esta vez lo hemos demostrado con creces. Los resultados de la aplicación de la solución salina ozonizada como una vía de aplicación complementaria, porque nosotros no retiramos medicación ninguna, eso que quede claro, ni tampoco lo recomendamos, ¿ya? Es simplemente complementar, sumar. Aquí hay que sumar, no hay que restar, señores. No hay que restar, ¿no? Y demostró que ese tratamiento complementario potenciaba y ayudó a agilizar el movimiento de esos pacientes que llegaran a sus casas junto a sus familias, ¿sí? Y con una analítica de bajo riesgo que podía ser llevada de forma ambulatoria, con menos gasto para el Estado. Pues de eso va. Así Mi es. función como médico, pues yo soy médico hasta la médula, ¿sí? Para eso estudié. Y soy médico a la antigua, ¿sí? De la escuela antigua, de la dura, ¿sí? Claro. Mi función es salvar vidas, con lo que tengo en la mano. Con lo que tengo en la mano, con eso yo salvo vidas. Esa es mi función. Y no va a venir ningún burócrata a mí a decirme que tengo que esperar por una aprobación para yo poder salvar esa vida. No, señores. Así es, doctora. Fíjate que a mí me gustaría, pues evidentemente, mandarte un abrazo por todo esto. Yo sé que ha sido una situación para todos en el mundo, una situación muy fuerte, en donde hemos tenido que enfrentar, pues, la pérdida de amigos, de compañeros, y yo creo que debemos de cambiar nuestra actitud ante este tipo de problemática. Yo quiero aquí hacer una reflexión importante de lo que estamos haciendo como sociedad. Realmente estamos tirando por la borda muchas oportunidades y desafortunadamente la política y los políticos han generado una serie de situaciones que desafortunadamente pues han generado muchas pérdidas y mucho dolor, pues. No es que yo quiera en este momento estar buscando culpables, pues, pero la verdad es que si debemos buscar culpables, debemos vernos todos en un espejo, porque al final del día nosotros hemos tolerado todo esto, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que esta pandemia va a ser un antes y un después en esta reflexión en cuanto a lo que estamos haciendo como sociedad, en lo que estamos haciendo nutriéndonos, en lo que estamos comiendo, en lo que estamos, a quienes estamos votando, a quienes estamos permitiendo que nos dirijan, a las empresas, las facilidades que le estamos dando, sobre todo a la industria farmacéutica, para que se apoderen de la salud del ser humano. Yo creo que es momento, pues, de reflexionar de una manera intensa, pues, en todo esto, ¿no? Porque sí, al final del día estamos viendo, pues, que se están defendiendo solamente intereses y no se está defendiendo la vida. Y yo creo que eso éticamente es muy vergonzoso
Y como tú lo has dicho, o sea, con qué cara, con qué dignidad la gente se enfrenta y sale y da la cara, ¿no? Definitivamente yo creo que estamos a muy buen tiempo de poder cambiar las cosas y poder poner los puntos sobre las is de una manera muy eficiente. Y yo creo que la verdad es la verdad. O sea, la verdad difícilmente puede ser borrada o ocultada, ¿no? Y, y eso es lo que han querido hacer con la ozonoterapia, con la medicina regenerativa, las células madre, la terapia celular, que desde ya 20 años ha venido demostrando pues su eficiencia, su eficacia, su bioseguridad, y al igual que el ozono, que realmente es una terapia resolutiva, no es paliativa, no es como lo que conocemos actualmente, los medicamentos que solamente te están ahí quitando ahí un poquito las molestias, pero al final de cuentas tú sigues degenerándote y falleces de una situación terrible, ¿no? No, esto es diferente, esto es lo que no le está conviniendo a la industria farmacéutica, ¿no? Dejar de ganar tantos millones de pesos teniendo a un paciente por 20, 30 años, un paciente diabético Les tomando un conviene a los medicamento, crónicos, ellos un viven de los medicamento, crónicos. exactamente, ¿no? Pues bueno, ojalá que esto se va a publicar en redes sociales, se va a publicar en YouTube, en Facebook, pues ojalá que el revisor que esté viendo este video se tiente el corazón y no nos vaya a censurar, no vaya a bajar estos videos, que piense en su familia, ese revisor de YouTube o de Facebook tiene una mamá, tiene un abuelo, tiene un hijo, ¿sí? Y tarde que temprano él o su familiar va a ser víctima de todo esto. Entonces, por favor, que no vayan a borrar esta información, que la dejen salir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo creo que el mundo está cambiando y el mundo necesita de la verdad y el mundo necesita saber esta información. Pues bueno, Correcto. doctora, pues no sé si quieras tú dar una conclusión para ya Sí, yo sí, quisiera cerrar, te lo agradezco muchísimo, quisiera cerrar con un llamado a nuestros colegas que trabajan en estas áreas, que se lo tomen también en serio, porque nosotros también tenemos una cuota de responsabilidad en esto. Hay que publicar. Esas son las reglas del juego. Esas son las reglas del juego. Hay que investigar, hay que recopilar la data que se obtiene, ¿sí? Hay que interpretarla y hay que publicar. Es la única forma de poder reportar evidencia. así es. Eso no lo hemos inventado nosotros. Las reglas son esas, que son difíciles, sí señores, son complicadas, es complicadísimo. Es toda una ciencia poder publicar, pero Claro. es la única manera de que nos respeten, Ujú. publicando nuestros hallazgos, ¿ya? Sí, los resultados. Publicando de forma seria, y no anécdotas, no basarnos en la anécdota. La formación es la otra. Con esto Así yo es. quisiera cerrar. La formación es vital y dónde formarse también es importante, porque cada día salen cantamañanas, como les digo yo, ¿no? Gente que improvisa, que se dicen profesores y nunca han sido profesores de nada. Yo digo, diríjanse a organismos y organizaciones serias. AEPROMO es una de ellas, especializadas en el ramo. En el caso de la ozonoterapia, especializada en ozonoterapia. Ya vamos en el 6º diplomado y que tenemos profesionales con una trayectoria sólida y una trayectoria amplia, con todos ellos, todos, sin excepción, con una carga de publicaciones, de estudios a sus espaldas importantísima, que gracias a ello todo el resto funciona, que vamos marcando las pautas, ¿sí? Y digo vamos porque yo también me incluyo, porque también me la he pasado la vida en eso, ¿no? 40 años trabajando en eso, que se dicen rápido. Entonces, pues yo hago el llamamiento a eso, que entre todos hagamos esa musculación y que se formen. La medicina
evoluciona, es una ciencia que evoluciona, la ozonoterapia también. La ozonoterapia de ahora no es la misma de hace 10 o 20 años atrás, no, señores, ha cambiado muchísimo, muchísimo. Entonces, por lo tanto, hay que actualizarse, revisen, consulten la literatura. Tenemos una biblioteca internacional, la única biblioteca internacional de ozonoterapia que está manejada bajo el ISCO 3. Quien la administra es el doctor Gregorio Martínez, que tiene una paciencia santa, ¿no? Y ahí está todo lo que existe en ozonoterapia publicado hasta ahora, allí está, en sus idiomas originales. Consúltenla, es gratuita. Promo todo lo que recoge en cuanto a dinero de sus cursos va hacia la investigación. Esa es la diferencia de esa gente que anda haciendo cursitos improvisados de aquí por allá, ¿no? Y que se sacan de la chistera para enriquecerse ellos, ¿no? Eso no es serio. La gente tiene que identificar eso y parar esa situación. Y eso está en la mano de cada uno. La ozonoterapia, concluyo con esto, Ricardo, no les gasto más tiempo, es un acto médico. Porque muchos tocan nuestra puerta porque quieren la certificación. La certificación de promo es válida, tiene prestigio, ¿sí? Entonces, y andan detrás de ella. Yo no tengo nada en contra de los acupuntores, de hecho yo también soy certificada en medicina tradicional china, pero esto no tiene nada que ver con la medicina tradicional china, ni con los masajes de Ayurveda, ni con, no sé, con la medicina Ayurveda, ni con ninguna otra, y no estoy poniendo en desmedro ninguna, ¿sí? Pero para esto, el que va a ejercer esto debe de ser un médico. Una enfermera también puede formarse, pero dirigida por un médico. La responsabilidad será siempre de un médico. ¿No? Pues no es de un fisioterapeuta. Esto no es terreno de un fisioterapeuta. ¿Ok? No es terreno de un masajista, no es terreno de un acupunturista, no es terreno de un, no sé, de gente que no es médica. ¿Sí? Claro. Entonces, pues démosles el valor, protejamos la terapia. Protejámoslas con una buena formación, con buenas prácticas, no porque el vecino, el fulano dice, mire, pues yo me metí, hice esto y a mí me ha ido bien. Esa es la típica, odio esa frase, porque a mí me fue bien. ¿Quién dijo que eso tiene base científica? Claro. ¿Ya? Pruébalo, prueba tu hipótesis y públicala. Entonces, no, y el otro obediente va y repite la misma sandez que el otro ha hecho. Y vamos repitiendo errores y va cayendo gente. Y va cayendo gente. Porque esos reportes también nosotros los tenemos, también nos llegan. Ahí hay varios enjuiciados, ¿ah? En Estados Unidos mismo, en este mismo momento. Hay uno que está enfrentando juicio por hacer la endovenosa directa. Y lo demandó el propio paciente, que casi la pasmó. Claro. Eso es público. Yo no estoy desvelando nada, es público. ¿Sí? Y así sucesivamente, pues preservar las buenas prácticas. Para eso está también la Declaración de Madrid. Ha sido recientemente actualizada, ahora, recién, acaba de salir, en el 2020, en mayo del 2020. Hicimos el esfuerzo en plena pandemia de sacar ese documento, que está precioso. Tiene el body, ¿no? El cuerpo principal es de medicina con 2 anexos, uno de odontología y lo nuevo ahora es veterinaria, debuta la veterinaria. Ya se le empieza a dar forma de regulación, ¿sí? Y de unificar esos criterios, porque de eso va la Declaración de Madrid, el esfuerzo que se hace a través de ese documento que ya es de referencia, que se ganó su sitio, es unificar criterios para que hablemos todos en el mismo lenguaje, aquí y en la quebrada del aquí, como dicen por ahí, ¿sí? Aquí y en la China, que hablemos, de eso va la medicina, de eso va la ciencia, que hablemos en el mismo lenguaje para que nos podamos entender, y no que aquí hablemos en microgramos y por allá hablen en gamas, claro. por ejemplo, ¿ya? Pues con bien. esto cierro la pregunta que me acabas de hacer, agradeciéndote enormemente la gran gentileza y el gesto tan amable de hacer esta entrevista y de abrir este espacio para el resto de colegas y que
Espero les sirva y les haya servido esta humilde introducción a lo que viene. Todo lo que estamos hablando es una mera introducción. El grueso está en los cursos. Los cursos están online. El diplomado y el curso del COVID, que tiene ni más ni menos que más de 8 horas de conferencia. El COVID no es cosa fácil. Claro. Sí, No, aquí muchos me preguntan protocolo. Cuando a mí me dicen protocolo, doctora, yo ya paro las antenas, ya inmediatamente me pongo en guardia. Claro. Que la medicina no va de eso, no es de 2 y 2 son 4. Uno sí da pautas y te dice de una forma seria, como es este estudio que se ha hecho, cómo van las cosas. Inclusive a nosotros, miren, les digo más, el protocolo era de 10 sesiones. Pues fíjense ustedes, señores, que a ningún paciente hospitalizado le dimos 10 sesiones. ¿Cómo la ven? Sí. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Así es. Porque esos pacientes respondieron antes. Entonces, ¿por qué les voy a meterle 10 sesiones si me respondieron antes? Así El que más, y que fueron 2, recibieron 8 sesiones. El que más. Porque la mayoría recibió entre 5 y 6 sesiones. Miren ustedes por dónde. Así de eficaz es la solución salina. Ahora ya en lo que viene en la grabación, en la conferencia pregrabada, pues ya entro en un poquito más de detalles, pero en el curso yo sí les emplazo a que lo hagáis. Ya va a salir ahora la próxima semana, sale también en inglés. Ya se ha hecho la traducción de todo porque la gente anglofona lo está pidiendo a gritos. Los que no lo han hecho, hacedlo. El conocimiento no ocupa lugar, señores. El conocimiento es una inversión. Es con lo único que os va a defender en la vida. Y cuando se enferma, no el vecino, sino se enferma tu padre, se enferma tu hijo, me consta porque tocan mi puerta, ahí se acuerdan y quieren hacer las cosas bien. No le hagáis a los demás lo que no queréis que te hagan a ti. ¿Sí? Y con eso concluyo. Doctora, pues, bendiciones. Gracias igualmente, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues hemos puesto el dedo en la llaga, doctora, a ver cómo nos va. Ya estoy acostumbrada. Ha sido muy intenso, pero muy educativo, muy aleccionador. Yo creo que y genuino. Como seres humanos debemos de reconocer nuestra humildad y aprender, ¿no? Y aprender de los errores y no volverlos a cometer. Y definitivamente, pues bueno, yo creo que toda esta información va a ser un parteaguas, definitivamente, en lo que es medicina regenerativa y ozonoterapia. Yo creo que nunca antes habían sido tan enfocados pues a nivel internacional. Yo creo que han sido muy mediático. Han sido de las terapias que más se les ha dado ya difusión en todos los medios. La gente está conociendo, está enterándose de los avances en todo esto. Y pues bueno, esto yo creo que ya nadie lo para. No. Esto solamente fue en el COVID, pero es igual deficiente en muchas otras áreas de la medicina moderna. Yo creo que no hay ninguna especialidad de la medicina que se salve de la utilidad, que no se pueda ver beneficiada con la utilidad, pues más bien de estas herramientas terapéuticas novedosas. Y pues por lo tanto, pues bueno, yo concluyo pues ya con esto, pues pidiendo pues a los profesionales médicos que tengan a bien informarse y estudiar, pues más que nada, ¿no? Yo creo que el hábito del estudio, pues nunca debe de abandonarse, constantemente hay que estarse certificando, constantemente hay que estarse poniendo al día, porque esto crece de manera vertiginosa todo el tiempo. Y pues bueno, nuestra obligación para con el paciente esto nos lo exige, pues así, ¿no? Y pues bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Te mando un fuerte abrazo desde México. Allá y a todos los que nos escuchan. Y a todo tu equipo también, y a todos los que nos han visto, denle like a estas videoconferencias, compártanlas, por favor. Hacerlo viral. Háganlas viral, exactamente. Y pues bueno, aquí nos estaremos viendo nuevamente, doctora. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, que tengan una muy buena tarde, una buena noche, un buen día.
a la hora que estén viendo este documento. Muchas Y gracias. Hasta bendiciones luego. a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, hasta pronto. Exon Pharma, la verdadera revolución en medicina regenerativa.